La doctora Beatriz Escobar Morales es investigadora del Centro de Investigación Científica de Yucatán, en la Unidad de Energías Renovables y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Ingeniería por la UNAM. Su investigación se especializa en tecnologías electroquímicas para la producción y almacenamiento de energía. Su trabajo destaca por el desarrollo de electrocatalizadores y materiales de carbono avanzado obtenido a partir de residuos de biomasa, como son el sargazo y residuos cítricos. Ha liderado proyectos de relevancia nacional financiados por CONACYT y cuenta con una sólida trayectoria en la formación de recursos humanos de alto nivel y en la publicación de artículos científicos de alto impacto en el área de hidrógeno y sistemas híbridos de energía. El día de hoy nos acompaña con la plática denominada Transformación sostenible del sargazo en materiales funcionales avanzados. Dejo la palabra a la doctora Beatriz Escobar Morales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los que están conectados por su tiempo para que les platique una de las problemáticas que en los últimos años se intensificado en las costas de Quintana Roo, especialmente, que tiene que ver con la arribación masiva de la macroalga, que es el sargazo. Es por eso que nosotros planteamos diversas alternativas para transformarlos en materiales funcionales avanzados. Pero vamos a empezar por definir qué es la biomasa. Bueno, la biomasa es cualquier o todo tipo de residuo que proviene de la naturaleza, casi todos están englobados en este concepto, desde residuos agroindustriales, residuos de animales, árboles y plantas, residuos urbanos y biomasa acuática como es el sargazo. Esta biomasa puede ser transformada en un material con alto valor agregado a través de un proceso denominado pirólisis, que es un tratamiento térmico en una atmósfera controlada donde prácticamente no debe haber oxígeno o muy poco oxígeno, a una temperatura que determinas de acuerdo a las propiedades de tu material. Se pueden obtener diferentes tipos de productos, como es el biogás, el biocarbón y el bioaceite. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el biocarbón. Ahora, ¿qué biomasa es aquella que puede ser transformada en un producto de alto valor agregado? Cualquiera, pero en cierto modo no podemos competir con biomasas que tengan especial interés, por ejemplo, en alimentación humana. Debemos de ser cuidadosos en elegir nuestra fuente de biomasa y preferentemente pueden ser aquellas que sean un problema, como el sargazo, que arriba millones de toneladas y es un problema que nadie quiere y que no podemos resolver. O el lirio acuático, que también es una planta que invade cuerpos de agua dulce, o por qué no residuos agroindustriales, por ejemplo, de las plantaciones de coco, en donde se aprovecha generalmente el fruto y y el agua, pero quedan muchos residuos. Estos pueden ser transformados en productos de alto poder, de alto valor agregado. Ahora que la biomasa debe cumplir con ciertas características, como tener una alta porosidad, una buena área superficial, un elevado contenido de carbono fijo, buena estabilidad tanto térmica como química, son de los principales parámetros que nos gustaría que la biomasa que vamos a transformar tenga. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el sargazo en SPP. Todos hemos oído, porque ya desde el 2018, 2011, de hecho empezaron las primeras arribaciones masivas de sargazo, es el problema que anualmente tenemos en esta zona de la península de Yucatán. Muchos me preguntan que si el sargazo es algo nuevo, ¿no? Al igual que el sargazo ha estado siempre ahí. De hecho, cuando Cristóbal Colón cruza el Atlántico para descubrir América, en las crónicas de Bernal de del Castillo él menciona que atraviesan un área extensa de sargazo. Y ahí es donde se le domina el mar de los sargazos. Entonces, ese mar de sargazo siempre había estado aquí, sin embargo, debido a una gran cantidad de condiciones que ahorita vamos a platicar, ese mar de sargazo ya no es un mar, sino es un cinturón de sargazo. Es tan grande que imágenes satelitales han demostrado que parte desde las costas de África hasta las costas de la península de Yucatán y está permanentemente todo el año ahí, crece, se disminuye un poco, pero es es constante, siempre lo pueden monitorear. Es tan importante para nuestra región la rebazón de sargazo que, por ejemplo, esta fotografía a mí me gusta mucho porque me impacta. Por ejemplo, vean la misma playa, tomaron fotos en diferentes épocas, este es enero 2025 hasta agosto 2025. Podemos tener ya pocas temporadas en donde la playa luce hermosa, blanca, con un mar turquesa, como estamos acostumbrados en el Caribe mexicano. Conforme empiezan a pasar los meses,
pues empieza a arribar la macroalga y empiezan los problemas, hasta tener ya un mar completamente marrón y que huele muy feo, con todas las consecuencias socioeconómicas que esto provoca. La misma pregunta, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó que hizo que el sargazo se convirtiera en esa bomba que llega cada día a la playa? Bueno, pues es que muchas teorías, unos dicen que es porque debido a efectos antropogénicos, los vientos han cambiado. Y entonces, el polvo del Sahara, que tradicionalmente siempre ha llegado a la península de Yucatán, llega en mayores cantidades y mucho de ese polvo cae en el Atlántico y tiene algunos nutrientes que pues provoca que la macroalga crezca. Otros dicen que se debe a que deba como han devastado grandes zonas del Amazonas para hacer campos de cultivo, pues esos campos de cultivo necesitan fertilizantes y todo ese nitrógeno, cuando llueve, va a parar al río Amazonas y el río Amazonas lo desemboca en el Atlántico, provocando otra vez que el alga tenga de dónde alimentarse y crecer. Otros dicen que es el calentamiento global. Bueno, en realidad dicen que son la combinación de estos dos factores lo que ha hecho que ya tengamos ese gran cinturón de sargazo. El problema es tan grande para esta región que, por ejemplo, México gastó solo en el 2019 alrededor de 17 millones de dólares para eliminar más de medio millón de toneladas de sargazo. Recoger el sargazo de las playas es súper costoso porque está prohibido recogerlo solo manualmente, porque recordemos que lo valioso de la región de Quintana Roo pues es la arena blanca. Entonces tenemos que preservar la arena. Entonces no nada más es recoger y llevárselo, es hacer un proceso para que la arena permanezca. Esto hace que, por ejemplo, retirar por metro de costa en Cancún le cueste al gobierno alrededor de $1,000, lo que representa pues muchísimo dinero a lo largo de los años. Vean también cómo es que a lo largo de los años estos recales cada vez han sido más abundantes. Por ejemplo, en el 2018 andábamos por alrededor de 15 millones de toneladas. En el 2022 pensamos nosotros que era el peor pico, fue horrible, una cantidad impresionante de sargazo. Sin embargo, este 2025 se han batido, en el 2025 se batieron récord, llegó a 37,5 millones de toneladas. Todavía no han compartido los registros del 2026 porque está en curso, ¿no? Pero el 2025 ya tiene el pico ganador, digamos. Las estadísticas y los científicos mencionan que este año no va a ser la excepción y que vamos a tener, hay muchas posibilidades de que se rompa otra vez el récord. Yo creo que no va a suceder así porque afortunadamente sí ha recalado la macroalga este año, pero no en grandes cantidades. Es tan importante el recale del alga que, por ejemplo, la Semarnat en Quintana Roo, maneja un semáforo de sargazo para los visitantes, para que puedan ellos acceder a través de una aplicación, vean qué playa van a visitar y cuál es el nivel de sargazo que tienen. Este, por ejemplo, es el mapa del sargazo del día de ayer, como podemos ver. Todavía estamos en amarillo, o sea, tenemos sargazo moderado. Hay temporadas en que todo esto ya está rojo, como por ejemplo en esta parte de Cozumel. Significa que la playa está completamente cubierta y a una cierta, hasta alrededor de 30 o hasta 1 metro de altura de sargazo. Pero ¿cuáles son las problemáticas más allá de las económicas de la arribación masiva de sargazo? Bueno, hay un daño a la salud pública. Estar en contacto con el sargazo causa una gran cantidad de problemas, dermatitis, también el- la, la macroalga tiene unas esferitas, estas cuando se abren liberan ácido sulfídrico, aparte de la descomposición natural de la biomasa, provocan un mal olor. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y quién va a estar ahí tocando el sargazo? Pues realmente todos los trabajadores de la Riviera Maya y de la parte de Cancún son los encargados de retirar todos los días el sargazo. Ellos están en constante contacto y son la población más afectada. Pero también, por ejemplo, la industria de los restauranteros es una de las más afectadas porque el olor a al sulfuro de hidrógeno es parecido al olor de huevo podrido, huele realmente mal y la gente no quiere comer en la primera línea de playa, que es la parte más atractiva. El impacto en los ecosistemas, las tortugas de por sí les cuesta llegar al mar por las aves, pues ahora si ustedes se imaginan una barrera de 1 metro, pues es más difícil para ellas recalar en el mar.
Esta capa de sargazo también impide el paso de la luz solar, provocando la muerte del pasto marino que está abajo y el aumento en la temperatura del agua. Y el problema del sargazo es que nadie lo quiere porque en donde lo ponga se va a degradar y va a provocar problemas del lixiviados. Entonces, nadie quiere, en ningún lugar quieren que les pongan el sargazo. Entonces, ¿dónde va a poner el gobierno todas esas miles de toneladas de sargazo que llegan cada temporada? Pero bueno, nosotros aquí hemos dicho que el sargazo es el malo de la historia, no lo es, en realidad tiene una gran importancia ecológica. Con él viven una gran cantidad de especies de invertebrados y muchas especies de peces. Además, es un sumidero natural de CO2, nos aporta oxígeno, absorbe CO2. Esto es cuando está en equilibrio todo funciona. Pero desgraciadamente ese equilibrio se ha roto y por eso tenemos esas arribazones masivas. México tiene una gran oportunidad porque de hecho, el año pasado apenas, precisamente el 6 de agosto del 2025, México, a través del IMIPAS, declaró al sargazo como recurso pesquero. Ustedes pueden decir, ¿y qué es un recurso pesquero? No lo podemos comer. No lo podemos comer, pero lo podemos transformar y podemos obtener riqueza a través de él, cosas que países asiáticos ya se dieron cuenta. Entonces, México tiene la oportunidad estratégica de apropiarse del sargazo como un recurso biótico nacional. ¿Por qué? Y aquí viene algo de lo interesante. El sargazo es 82 al 87% de agua. Lo secamos y todo eso tiene proteínas, fibras, cenizas, grasas, carbohidratos, polisacáridos. Tiene un gran contenido que todo esto, o sea, el sargazo podemos obtener alginatos. Alginatos son muy importantes para la industria alimenticia y la farmacéutica y se vende a muy buen precio, se puede obtener del sargazo. Tiene fucoidán que también puede ser utilizado tanto en la farmacéutica como en los productos de belleza, los lípidos, ácidos grasos. Bueno, y aún así, cuando tú obtienes todo esto, todavía te queda un residuo y ese residuo todavía puede ser transformado en otro producto de valor agregado. Por eso es que ahora se está pensando en un esquema tipo biorefinería, en donde se puedan obtener diferentes productos de alto valor agregado en diferentes procesos. Entonces, ya recayendo en la propuesta que nosotros tenemos, la propuesta que hacemos es que tratemos al sargazo. El sargazo lo tratemos, lo podamos hacer algunos extractos, parte del polvo del sargazo lo transformemos en un producto de alto valor agregado como es el biocarbón. También podemos obtener otros materiales funcionales como serían los nanotubos de carbono. Estos dos materiales pueden ser dopados con nitrógeno. Podemos también promover la formación de nanopartículas verdes utilizando el extracto y de esta forma podemos tener electrocatalizadores que pueden ser usados en la industria. Pueden ser usados en la industria petroquímica y pueden ser usados por ejemplo, en aplicaciones como son las celdas de combustible, que es parte del trabajo que nosotros desarrollamos aquí en la unidad de energía renovable. Teniendo nosotros el electrocatalizador, bueno, pues partimos a las caracterizaciones tanto físico-químicas como electroquímicas y hacer análisis de ciclo de vida para determinar la viabilidad del proceso. Entonces vamos a entrar a platicar, a charlar sobre el producto número uno que obtenemos del sargazo, que es el biocarbón. Entonces nosotros partimos de esto, del sargazo. Podemos hacer, el sargazo contiene lignocelulosa, se hizo un estudio en donde se determinó las cantidades exactas o en promedio que tiene el sargazo, tanto de celulosa como hemicelulosa y lignina. Estos materiales pueden ser utilizados para la producción de biocarbón a través del proceso de pirólisis. Entonces, esto es lo que nosotros sacamos, de esta parte del sargazo es lo que sacamos provecho para hacer el biocarbón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, estudios han determinado que el sargazo puede tener alrededor del 29% de celulosa, 60% de hemicelulosa y 11% de lignina. La celulosa es pues una parte importante, todos son una parte importante del sargazo, pero nos importa muchísimo la cantidad de lignina, porque este va a determinar de alguna forma la calidad del biocarbón que vamos a obtener.
Entonces, entre mayor cantidad tenga de lignina, seguro vamos a tener un biocarbón con mejores características. El sargazo tiene poco, tiene 11%, pero es una gran cantidad, son millones de toneladas. Entonces, se puede aprovechar esa gran cantidad de biomasa para obtener biocarbón. Una buena fuente de biomasa podría tener hasta el 20%. Y serían muy buenos números, sería mucho más sencillo obtener biocarbón, ¿cierto? Pero este tiene la ventaja que es masivo, es un problema que nadie quiere y que tenemos la oportunidad de darle un valor agregado. Entonces nosotros podemos descomponer el sargazo dependiendo de la temperatura y obtener pues el biocarbón. Hay una agencia internacional que ha tratado de poner orden para el biochar o el biocarbón, de decidir qué tipo de biochar es la calidad de los biochar, porque ahorita hay biocarbón por todos lados. De hecho, la industria del biocarbón está viviendo, muchos dicen que el carbón está teniendo una segunda vida, fue muy importante en la época en que todo se movía con la quema del carbón, de ahí con toda la evolución de los energéticos, pues quedó un poco de lado lo que es el carbón mineral. Sin embargo, con todo esto que ha resurgido de la biomasa y de darle valor de alto valor a los productos que se pueden obtener de sustancias como bueno, de biomasa, que es considerado un problema, pues entonces habría que poner orden, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de biocarbón? Dependiendo de la cantidad del contenido de carbono y de carbono, es la calidad del biochar. Hay que ser honestos, la calidad del biochar que se obtiene del sargazo no está dentro de la clase 1, sino sería dentro de la clase 3, porque el contenido de carbono es bajo. Pero vuelvo a lo mismo, es bajo, pero hay en grandes cantidades. Entonces también la UPAC también ya empezó a definir para intentar poner este orden, el UPAC, definir lo que es el biocarbón, porque muchos dicen que el biocarbón no existe, que es carbón mineral o de otro tipo, pero no, ya se están haciendo esfuerzos para definir y poner reglas sobre el biocarbón. Pero bueno, ahorita les platico cuál es la aplicación. Bueno, el biocarbón, como decíamos, se utiliza en muchos lados, ¿no? Pues está para la industria de los filtros, es un buen absorbedor. Puede también ser utilizado en la industria del agua para que te absorben impurezas, biofiltros y también como soporte para catalizadores, ¿no? Entonces, para formar un electrocatalizador. Por ejemplo, aquí la forma tradicional es tener un soporte de carbón y se le depositan algunas nanopartículas. Usted define el tipo de material la carga metálica de acuerdo a la aplicación. Nosotros proponemos, por ejemplo, para una celda de combustible, en donde se necesita tener un soporte de carbón y una nanopartícula. Entonces, el soporte de carbón generalmente es carbón Vulcan X72, que proviene de un carbón mineral. Entonces, nosotros proponemos que este biocarbón sea en biocarbón de sargazo, que no es tan ordenado como podría hacerlo el otro, pero pues volvemos a lo mismo, es muy masivo y estamos dándole solución. Entonces, este biocarbón nos va a ayudar en una reacción electroquímica para separar el hidrógeno en iones, en iones de H más electrones para promover una reacción electroquímica y generar corriente eléctrica mediante reacciones químicas como es la reacción de reducción de oxígeno, que es una de las más importantes y en la que nos vamos a enfocar, y ver que esa reacción se lleve a cabo de forma más ordenada posible a través de una ruta de 4 electrones para tener una mayor eficiencia. Estas celdas de combustible se utilizan en los autos que van a ser de tecnología del hidrógeno, que te había tenido muy buen empuje la tecnología del hidrógeno hace apenas unos años. Sin embargo, con la llegada de los autos eléctricos, como que la dejaron atrás un poco, pero recuerden que de alguna manera todas las tecnologías van a coexistir, porque ninguna tecnología tiene la solución para todos los problemas que tenemos. Entonces, todas las tecnologías van a tener oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros vamos a las costas de Quintana Roo, colectamos el sargazo, siguiendo las normas
porque es lo mismo que le digo, no nada más es llegar y colectarlo. Hay normas para que se puedan colectar en la primera línea de playa, mayor mar adentro, una distancia mayor mar adentro. Esto todavía era cuando se permitía colectar en tierra. Ahorita ya no permiten colectar en tierra. Ahorita hay que tener permisos especiales para poder traer el sargazo, porque ahora es recurso pesquero. Es un recurso pesquero porque resulta que se que ustedes pueden decir, pues qué bueno, ¿no? En mar abierto llegan buques muy grandes de Japón y se llevan todo el sargazo. Bueno, el sargazo que ellos pueden lo trasladan a los países nórdicos como Finlandia y Noruega y ahí lo transforman para obtener como alginatos y fucoidanos que se utilizan para la industria cosmética. Para la industria cosmética asiática, porque ahorita ven que están muy de moda todas estas cremas y mascarillas asiáticas, pues ellos necesitan este, estos, estos materiales, estas sustancias. Entonces, bueno, vamos a lo mismo, estamos partiendo de un área de oportunidad muy importante. Bueno, entonces nosotros vamos a las costas de Quintana Roo, colectamos el sargazo, lo traemos en una camioneta y bueno, entonces procedemos al lavado. Primero se lava el sargazo con abundante agua en la zona de la playa, luego acá se lava con agua de la llave, contando las cantidades de agua que se utilizan, porque es muy importante, no podemos estar derrochando agua y sobre todo porque se va a hacer un análisis de ciclo de vida y en el análisis de ciclo de vida se tiene que determinar, bueno, se tiene que informar al software exactamente la cantidad de agua que se utiliza. La cantidad de agua varía de acuerdo a la cantidad de sargazo. Ya que está lavado, se hace un secado solar. Ya que está muy seco, lo podemos moler con estas tamizadoras semi-industriales que tenemos aquí en el Sisi, que facilita mucho el trabajo. Y luego lo tamizamos para obtener un tamaño de partícula deseable. Entonces, ya que tenemos el polvo de sargazo con un tamaño de partícula alrededor de 150 micrómetros, ese es el polvo de sargazo que nosotros vamos a utilizar. Este polvo de sargazo lo activamos, lo vamos a activar con hidróxido de potasio y luego vamos a hacer un tratamiento térmico, que es la pirólisis a 700 grados centígrados en una atmósfera de nitrógeno, con una rampa de 10 grados centígrados por minuto. Y vamos a tener un biocarbón al que vamos a denominar SKPH, S de sargazo, K de que fue tratado con KOH, P de pirólisis y H de que fue lavado con ácido clorhídrico. Porque recordemos, este biocarbón viene de una alga que estuvo en la playa absorbiendo todo lo que pudo, porque absorben todo, entonces puede tener, bueno, y algunas veces también, como se recoge de la primera línea de playa, trae cierta cantidad de arena, entonces se tienen que remover el silicio, el carbonato de calcio, todo lo que trae. Entonces, ya que tenemos este biocarbón, pues procedemos a caracterizarlo, porque, por ejemplo, alguna vez me dijeron, ¿y por qué no utilizan el biocarbón que venden ahí en el súper para hacer carnes asadas? Pues no, ¿verdad? Porque necesita tener ciertas propiedades. Y entonces, aquí en la Unidad de Energía Renovable tenemos el analizador elemental CHONS, los equipos BET, el espectroscopía FTIR, espectroscopía Raman, difracción de rayos X y otros equipos que nos ayudan a determinar la calidad del biocarbón que estamos obteniendo. Y uno de los primeros análisis que le hacemos es precisamente el análisis termogravimétrico o TGA para determinar la temperatura adecuada a la que debemos realizar la pirólisis. Aquí podemos observar que alrededor de 800 grados centígrados es ideal. Lo ideal sería hacerlos estandados para ver si la curva se estabiliza. Lamentablemente el equipo que tenemos no llega hasta allá, pero podremos hacer una regresión lineal también. Pero nosotros establecimos como entre 800 y 900 grados la temperatura adecuada a la que podemos realizar la pirólisis del sargazo y estamos obteniendo biocarbón. En este proceso, pues se van perdiendo diferentes sustancias. Entre los 50 y 150 grados Celsius perdemos agua, luego perdemos ciertos componentes volátiles y en estas temperaturas vamos perdiendo lo que es la hemicelulosa celulosa. El último componente que perdemos en esta descomposición es la lignina que se elimina a temperaturas mayores a los 500 grados centígrados. Entonces, por eso es importante el contenido de lignina, porque entonces de ahí vamos a tener la formación de nuestro biocarbono.
Entonces, la temperatura es súper importante, sí, otros me dicen, no, pues es que, porque con la temperatura va a ser la calidad, la estructura cristalina que vamos a obtener del biocarbón. Por ejemplo, nosotros andamos como en 800 grados, pues vamos a tener un biocarbón, vean, bastante desordenado, que sería parecido a este. Conforme aumentas la temperatura, pues hay un mayor ordenamiento y entonces pues obtienes biocarbones con mayor calidad, más grafíticos, ¿no? Pero bueno, aquí tienes un juego entre la calidad y la cantidad de energía que implicas en el proceso. Ya que tienes tu biocarbón, pues podemos hacer análisis de difracción de rayos X para determinar la- las fases cristalinas del biocarbón, los grupos funcionales que están presentes, la calidad del biocarbón a través de un análisis de un estudio Raman para determinar la relación I D y G y sobre todo el área superficial, porque es muy importante el área superficial del biocarbón y por ejemplo, aquí les muestro cómo se ve el biocarbón que se obtiene del sargazo. Miren, y el área superficial anda en alrededor de 2.289 metros cuadrados por gramo, lo que es un buen número. Algunos podrían estar hasta en, claro que hay mejores, algo que podrían estar hasta en 3.100. Pero para la industria y para la aplicación que tenemos es suficiente. Carbones comerciales con los que podemos competir, como por ejemplo el del coco, algunos podrían estar entre 1.500, 1.800, dependiendo de los procesos que se les haga. Pero este número es muy competitivo. Entonces, hacemos también el estudio de los poros, de qué tipo y tamaño de poro, porque estos van a determinar la aplicación a la que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener microporos, mesoporos, macroporos, van a proporcionarnos diferentes mecanismos que estamos nosotros buscando, porque, por ejemplo, la presencia de microporos pueden aumentar más el área de superficie y mejorar la capacidad eléctrica de la doble capa, que esto sería excelente para aplicaciones como por ejemplo, capacitores. Y los mesoporos pues, pueden proporcionar vías para el movimiento de iones en los electrolitos que nos conviene a nosotros. Entonces, tener un carbón mesoporoso es un buen indicador. Ya que nosotros tenemos el biocarbón, podemos doparlo con nitrógeno. ¿Por qué lo dopamos con nitrógeno? Para cambiar sus propiedades, porque de esta forma podemos romper la molécula carbono-carbono y sustituir un carbono por una molécula de nitrógeno y de esta forma obtener un electrocatalizador libre de platino. Sabemos que el platino es el catalizador más utilizado en la industria, entonces nosotros proponemos que con el sargazo podemos hacer un biocarbón obtenido del sargazo topado con un nitrógeno, puede ser un electrocatalizador libre de platino. Y entonces ese es un campo de oportunidad para, ya sea para celdas de combustible o hasta para la industria petroquímica. Entonces, ¿cómo hacemos el dopaje con nitrógeno? Bueno, tenemos el carbón, necesitamos una sustancia que tenga mucho nitrógeno que se puede introducir en la red cristalina del carbón. Lo hacemos a través de un tratamiento hidrotérmico utilizando hidracina a 180 grados centígrados, 24 horas. Y lo que tenemos es un biocarbón dopado, también lo lavamos con HCl para quitar los restos de hidracina. Y entonces tenemos este material que nosotros denominamos SKPHD. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues bueno, queremos que el nitrógeno no solo quede atrapado intersticialmente dentro de la red grafítica o de la red del carbono, porque puede quedar así solamente atrapado y no nos va a aportar nada, ¿no? Porque en realidad queda como una impureza. A nosotros nos conviene que quede enlazado, ya sea en el ácido grafítico, piridínico, pirrólico, porque nos va a ayudar a promover la reacción de reducción de oxígeno. Hay un debate y no termina. Tú lees un artículo y te dicen que es mejor tener grafíticos, otros dicen que es piridínicos, otros que perrólicos. La verdad es que algunos dicen que los enlaces piridínicos favorecen la actividad catalítica en la reacción de reducción de oxígeno y aumentan la densidad de carga superficial, mientras que otros dicen que por ejemplo, el enlace grafítico promueve la conductividad electrónica. Entonces, eso es lo que se tiene que jugar, porque recuerden que cuando se introduce un átomo en la red, cambian las energías libres, la energía libre es decir, de Gibbs, pero no, la energía de Fermi, y la energía de Fermi cambia y entonces podremos tener una mejor transferencia de electrones. Entonces, es a lo que nosotros estamos apostando.
Entonces, ya que nosotros hacemos el dopaje, hacemos un análisis XPS que nos puede determinar la forma de la composición elemental superficial, los estados de oxidación, los tipos de enlaces, es decir, la forma en que el nitrógeno se enlazó en el carbono. Porque me podrían decir, bueno, pero existe análisis Jones donde puedes medir carbón, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Pero eso nada más nos dice cuánto, por ejemplo, cuánto nitrógeno tenemos en el bulk, pero no nos dice cómo está. Porque yo puedo tener mucho nitrógeno, pero no se enlazó. Siempre y sencillamente está como impureza, que no me sirve. En realidad me estaría bloqueando sitios activos. El análisis XPS es una técnica que nos permite determinar en qué estado de oxidación está el nitrógeno. Ya que nosotros logramos eso, nos damos una caracterización electroquímica a través de un potenciostato con una celda de 3 electrodos. Y entonces, el biocarbón que tenemos, preparamos una tinta catalítica donde utilizamos estas condiciones, 1 mililitro de isopropanol, 10 miligramos del electrocatalizador que es el biocarbón, 10 microlitros de nafio, y dejamos caer una gotita en este electrodo. Y entonces hacemos las pruebas electroquímicas, aquí a grandes rasgos. Vean algunas que tenemos del primer biocarbón que llamamos SKPH, y el que tenía la D era el que es topado, y el Vulcan es el que está atrás. Como pueden ver, el Vulcan, aunque tenga al parecer una menor densidad de corriente, tiene los picos de oxidación y reducción del hidrógeno. O sea, se está llevando a cabo la reacción electroquímica. En nuestro caso, hasta podríamos tener una gran cantidad de corriente, pero la verdad es que los picos no se están presentando los picos, lo que significa que realmente la estamos almacenando carga. Eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros para mejorar la calidad de nuestro electrodo de acuerdo a la aplicación. Y bueno, nosotros seguimos haciendo algunas mediciones y en nuestra área tenemos que medir potenciales de inicio para compararnos con el mejor material comercial, ¿no? Entonces, pues andamos en potenciales cercanos y determinar la ruta de cuántos electrones se comparten en la reacción electroquímica. El mejor es el platino, que es 4 electrones. Nosotros andaríamos alrededor de, en nuestro mejor caso, casi los 4, pero generalmente no los alcanzamos. Podemos andar en 3,5 electrones. Ya que nosotros observamos que sí pudimos obtener un electrocatalizador, bueno, quisimos establecer diferentes temperaturas para ver cómo ésta puede cambiar las propiedades y físico-químicas y electroquímicas del material, y pusimos estas 3 temperaturas. Bueno, esas 3 temperaturas, bueno, y aquí vemos cómo cambia la porosidad conforme se hace el tratamiento térmico. Y bueno, y ya que el material fue aprobado, fue caracterizado físico-químicamente, electroquímicamente, y fue probado en una celda de 3 electrodos para determinar su viabilidad. La única forma de probarlo es en una celda completa, que funcione en una celda real. Se hicieron las mediciones en esta celda real en una institución externa. Y bueno, vimos que podemos tener un desempeño parece, no quiero decir, ¿cómo decirlo? Que nos podemos acercar un poco, sin embargo, hay un gran área de oportunidad para mejorar, pero ya nos estamos acercando a la forma en que se debería de ver la respuesta de un material tipo platino. Bueno, ya teniendo esta experiencia, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, la literatura indicaba que no solo puedes dopar con nitrógeno, sino también con azufre, porque parece que decían que tenían mejores resultados. Hicimos lo mismo, introducimos grupos sulfónicos para mejorar la actividad. Hicimos diferentes etapas. Primero hicimos el polvo, se le agregó el azufre, luego se pirolizó, y en otro al polvo luego se le agregó el azufre antes uno después de la pirólisis, otro antes después de la pirólisis, hicieron diferentes proporciones. Y bueno, en la etapa uno obtuvimos un área B de mucho más baja. Estas fueron las caracterizaciones físico-químicas, y el área B fue de alrededor de 1670 metros cuadrados por gramo. Y ya en la segunda, que ya mejoramos, que fue lo que sería, que se le denomina
un dopaje in situ, ya nuestra área beta anduvo casi alrededor de los 1800 metros cuadrados por gramo, lo que fue aumentó considerablemente. Y bueno, en la etapa 3 no puse aquí el valor, pero creo que andaba a... No, en la etapa 3 no lo puse porque disminuyó mucho, porque aumentamos demasiado la concentración de azufre, disminuyendo nuestra área activa porque pues estábamos bloqueando. Quedó muchísimo azufre contenido que no se logró enlazar, sino que más bien quedó en forma intersticial. Bueno, y aquí algunos de los parámetros para comparar análisis Chomsky y XPS que logramos introducir una gran cantidad de azufre en la matriz del carbono, por eso obtuvimos mejores respuestas electroquímicas. Y esto fue uno de los principales resultados que obtuvimos en cuanto a la síntesis del biocarbón, uno dopado con nitrógeno y otro dopado con azufre. En esta ruta de obtener el biocarbón nos dimos cuenta que también se podía obtener otro producto. Esto fue como, digamos, no de casualidad quisiera decir, fue como parte de las lecturas que se realizan. Leyendo uno se pueden venir muchas ideas también. Entonces resulta que se podían hacer nanopartículas con extractos, vimos nanopartículas con extractos de naranja, de residuos de extractos de naranja. Nosotros trabajamos como química verde, ¿no? Trabajar con la menor cantidad de reactivos químicos pues la verdad también es mucho más barato. ¿Qué es lo que? Entonces dijimos, nosotros si sabemos que el sargazo, como vimos anteriormente, es rico en todo esto, en proteínas, en metabolitos, en lípidos, pues todos esos podrían ayudarnos para hacer una ruta verde. ¿Qué es lo que hicimos? Ya teníamos el polvo de sargazo. Entonces, podremos aprovechar todos estos bioactivos para promover una nucleación y el crecimiento de nanopartículas metálicas. Para esto, esto es lo que nosotros proponíamos. Bueno, en la primera fase nosotros estábamos trabajando en tener el soporte del electrocatalizador, que es el carbón, y nosotros lo sustituíamos por el biocarbón, pero necesitábamos seguir poniendo, por ejemplo, en algunos casos platino y en el otro caso fue no usar ni siquiera platino ni no usar ningún metal, sino al biocarbón, doparlo con nitrógeno y azufre y de esta forma ya tenías un electrocatalizador libre de metales. En este caso, si quisiésemos seguir utilizando alguna partícula metálica, entonces podríamos sintetizarla, pero no por las rutas químicas conocidas, sino una ruta química clásica es utilizar, por ejemplo, borhidruro de sodio, utilizar algún polímero para que nos ayude a estabilizar la nanopartícula. En este caso, nosotros ya no usamos nada de eso, usamos solo agua y el polvo de sargazo. Y esta es la propuesta que nosotros tenemos. Entonces, utilizamos el soporte de biocarbón, o el biocarbón de sargazo, y las nanopartículas metálicas pueden ser, dependiendo de la aplicación, plata, oro, níquel, platino, pero sintetizadas por una ruta verde utilizando únicamente agua. Entonces, esa es otra de las propuestas que se obtienen del sargazo. ¿Cómo lo hacemos? Es un procedimiento bastante sencillo, que sí, 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 pero sí tomó tiempo establecer las condiciones óptimas. Entonces, partimos de lo mismo, partimos de la macroalga, obtenemos el polvo, se pone agua, como si hicieran un té, agua caliente, agregas el polvo. Claro que tienes que hacer un proceso, se obtiene un extracto. Lo tenemos que filtrar porque obviamente tiene un montón del polvo de sargazo. Lo filtramos, lo centrifugamos y ya obtienes un extracto muy, muy limpio de sargazo. Y este extracto es el que nosotros utilizamos para hacer la reducción de las sales metálicas a nanopartículas metálicas. Entonces, teniendo este extracto, que es riquísimo en bioactivos, tú puedes agregar algunas de las sales. Estas son las con las que hemos trabajado. Yo me imagino que se puede hacer con otras. Les voy a presentar lo que nosotros hemos hecho. Entonces, agregamos estas sales, podemos ir cambiando la concentración del extracto dependiendo del análisis que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, ya que tenemos nosotros el extracto, pues medimos el análisis UV-Vis del extracto corremos línea base, corremos la del metal y podemos ver que la banda se reduce, lo que nos indica a nosotros que los bioactivos fueron consumidos para una reacción. Entonces, nosotros desde ahí ya podemos
interpretar que parece que se formó algo. Todavía no sabemos porque esta es una técnica muy preliminar, pero nos da una idea que algo está sucediendo porque ya no está esa banda. Luego hacemos, por ejemplo, un análisis de espectroscopía FTIR para identificar los grupos funcionales presentes en estos extractos, que nos va a permitir seleccionar el mejor extracto y puede darnos una idea de qué tan rico es en los bioactivos, ¿no? Los bioactivos. Por ejemplo, este es el FTIR del extracto. Y esta es la curva cuando ya agregamos cuando ya se agregó la sal metálica y ya se formaron las nanopartículas. Como ven, desaparecieron la mayoría de las bandas, lo que nos quiere, a nosotros nos indica que pues todos estos bioactivos fueron consumidos durante la reacción para la formación de las nanopartículas. Luego hacemos un tratamiento específico, hacemos una difracción de rayos X porque ahí estaba en forma líquida, obviamente los secamos y le hacemos una difracción de rayos X, por ejemplo, este es un difractograma de rayos X para el platino, que a mí me gusta mucho porque es muy limpio, vean, no tenemos toda la tabla periódica y tenemos los picos más importantes, los planos cristalográficos más importantes del platino como evidencia de que sí se han formado las nanopartículas de platino. Luego, esta nanopartícula de platino nosotros la soportamos sobre el catalizador, nos comparamos también con el catalizador, perdón, lo soportamos sobre el soporte de carbón y nos comparamos también con el soporte Vulcan XC72, que es el que más se utiliza en nuestras aplicaciones. Y podemos ver que pues parece que sí logramos tener nanopartículas y que ahí está el soporte. Y todo esto se obtuvo del sargazo. Pero bueno, como nadie te cree hasta que lo puedan ver, pues entonces mandamos a hacer un análisis TEM de estos extractos y podemos ver que se puede observar la formación de las nanopartículas de platino. Y esto es lo que nosotros obtuvimos utilizando únicamente esa alga que está en la playa que nadie quiere, la transformamos en un polvo y usamos agua. Y no hay que usar más, nada más. Y bueno, calor obviamente, ¿no? Pero esta es una forma de darle entonces ya obtener dos productos con alto valor agregado. Y lo que también es importante decirle que ya luego en el camino lo que hicimos fue obtener las nanopartículas y que les decía que cuando haces el extracto te queda un sobrenadante, ese sobrenadante lo secamos y lo transformamos en biocarbón, de tal forma que tenemos la ruta completa. Ya no tenemos residuos. Y esto es lo que nosotros hacemos. Bueno, aquí está el biocarbón, aquí están las nanopartículas y aquí está nuestro electrocatalizador, que formamos todo a partir del sargazo. Y bueno, aquí comparamos un poquito electroquímicamente cómo se ve un electrocatalizador hecho con un soporte comercial y cómo se vería con un soporte hecho con biocarbón. Obviamente, la, las curvas del platino son en algunos casos inigualables, pero bueno, podemos seguirlo trabajando porque seguramente podremos mejorar esos voltamperogramas. Y bueno, aquí también una breve tabla donde comparamos, por ejemplo, el área electroactiva, el área BET, perdón, el área electroactiva, el área BET del Vulcan X72, que está alrededor de 250 miligramos por gramo, metro cuadrado por gramo, mientras que el SKPH está casi en 2200 metros. O sea, tenemos un área BET muy importante que también puede ser, esa área BET le da una característica especial porque puede tener mucho más aplicaciones. Bueno, también con algunos colegas que han deseado colaborar, hicimos perdón, la formación de nanopartículas de plata, de oro, y aquí vemos las curvas de absorbancia con un muestreo de diferentes días para ver cómo se van formando nanopartículas, si es estable, porque otros también, muchos nos preguntan si son estables las nanopartículas, si se precipitan al pasar las horas o 2 días. No, vean aquí el muestreo hasta de 15 días, tenemos de 30 días, de 60 días, y el extracto sigue bastante estable. Vean cómo se ven las nanopartículas de plata y de oro por TEN, utilizando otra vez lo mismo, sargazo y agua.
Y aquí también podemos observar, ¿no? Aquí están soportadas sobre el biocarbón una gran cantidad de plata y de oro. Y este, por ejemplo, fue para otra aplicación, lo que les mencionaba, fue para pruebas de degradación catalítica, que pues ellos querían determinar la cinética de reacción en tiempo real. Lo que querían era determinar ay, ¿cómo lo llaman ellos? Era para aguas contaminadas, era esto de azul de metileno, algo así. Querían determinar los picos de desaparición de su compuesto que les interesaba. Entonces, pues ellos estaban logrando su requerimiento utilizando estas dos aplicaciones, tanto el biocarbón del sargazo como la nanopartícula sintetizada con el extracto de sargazo. Pero también nos hemos hecho otras aplicaciones. Por ejemplo, en esta se puede observar que estamos utilizando, querían sintetizar cobre y nos llevamos la sorpresa que el cobre, al hacerse en nanopartículas por green síntesis, tenían una especie de crecimiento que la diríamos nanoflower y se utilizó para la reducción electroquímica de CO2, porque lo mismo teníamos que para este procedimiento se necesita tener un soporte de carbón y una nanopartícula metálica para formar un electrocatalizador que lleve a cabo la reacción electroquímica. Esto fue interesante porque resulta que la gente se queja donde están los rellenos sanitarios del depósito de sargazo. La norma dicen que deben de poner una malla y de la malla deben de poner la biomasa y cerrar y tienen solo unos escapes para los gases. Pero la verdad es que eso no sucede así. Avientan el sargazo ahí y pues que se descomponga libremente. Huele muy mal, la gente se empezó a quejar. Entonces nosotros lo que hicimos es como teníamos algunas ciertas cantidades de biocarbón en el laboratorio, no todos tienen las mismas características. Hay unos que tienen muy alta área superficial dependiendo de las condiciones de síntesis. Teníamos unos como de alrededor de 1800. Decidimos construir un biofiltro y probar que este biofiltro del biocarbono de sargazo, como tiene una gran área superficial, es capaz de atrapar los gases que son producto de la degradación del mismo material. Colectamos sargazo vivo, lo dejamos en estas botellas y dejamos que se descompusiera naturalmente y colocamos un biofiltro. Bueno, se midió la cantidad de azufre al inicio y después de colocar el biofiltro y resulta que pues no había olor porque determinamos que el azufre quedaba atrapado en este material, que era otra aplicación interesante. Y esta es la que más gusta, así es, así pasó. Como teníamos también biocarbón con alrededor de 800 o 1000 metros cuadrados por gramo, decidimos hacer unos jabones y me gusta platicarlo porque es el caso de éxito más cercanos que hemos tenido nosotros. Se le planteó a Genoma Lab. Genoma Lab es la empresa que hace el jabón asepsia. Si saben, el jabón asepsia tiene un jabón especial con biocarbón. Bueno, no con biocarbón, con carbón. Entonces ellos andaban buscando sustituir el carbón de origen mineral por un biocarbón y cumplir la empresa con sus 25 puntos de desarrollo sustentable para el 2025. Fue antes del 2025. Perdón. Entonces nos llamaron y les presentamos el proyecto, a ellos les gustó muchísimo, era como tipo Shark Tank, pasamos la etapa uno que era la parte científica, donde nos preguntaron todo lo que quisieron de la síntesis, la forma de caracteres, todo lo que querían saber del biocarbón. Y esto se los platico, porque es importante, ahorita que nos están pidiendo, queremos el salto a las patentes y las propiedades intelectuales y todo esto. Y la segunda reunión era con la gente de mercadotecnia, con la gente de dineros. Y bueno, ahí no pasamos porque tienen preguntas muy rudas de dinero que realmente de costeo, de horas hombres, de cuánto cuesta la luz y cuánto cuesta que yo trabaje, que trabaje el alumno de licenciatura, el alumno de maestría. Son datos, pues para mí muy complicados, ¿no? Pero bueno, la enseñanza que nos dejó, nos hicieron muchas preguntas muy interesantes y una de ellas es esa, si realmente los jabones, por ejemplo, eliminaban las bacterias. Y yo dije que pues sí, si era un jabón, tenía la fórmula química de un jabón, debería de eliminar las bacterias, pero habría que demostrárselo. Entonces lo que nos asociamos con una colega que nos ayudó a hacer este test Kirby-Bauer para determinar que estas bacterias murieran. Y se hizo y pues efectivamente el jabón funcionaba.
Otro proyecto que fue, resulta que aquí en el Sisi nosotros vendemos, bueno, el Sisi vende plantas de coco resistentes al amarillamiento letal, que es una enfermedad que está en todo el mundo. Entonces, están muriendo las plantas de coco en todo el mundo. Se hizo un desarrollo para que un desarrollo de plantas que son resistentes a esta enfermedad. Son hechas en cultivo in vitro. El cultivo in vitro, yo no sabía, necesita un soporte de carbono. Y entonces ellos decidieron solicitar nuestro biocarbón de sargazo. Como tiene un área superficial muy alta, pues funcionó muy bien para el cultivo in vitro. Esa era también una aplicación que no sabíamos que teníamos. Y bueno, ya para terminar, me gustaría cerrar esto con datos interesantes. Por ejemplo, vean, esto es todo lo que se puede obtener de una tonelada de sargazo fresco. El gran campo de oportunidad que estamos perdiendo. Podemos obtener 22 kilos de alginato, 80 kilos de carbón activado, fertilizantes, otros hacen blogs, fucoidanos. Bueno, hay una variedad de productos de alto valor agregado que pueden ser muy interesantes de obtener. Por ejemplo, en la temporada 2025, la temporada del año pasado, arribaron alrededor de 44.000 toneladas de sargazo. Si todos, haciendo una regla de tres, si todo ese sargazo se pudiera convertir a biocarbón, pues tendríamos 3.520 toneladas de biocarbón. Y poniendo un precio del carbón activado estándar, que es el de coco, el que se utiliza, con un precio de alrededor de 1.200 a 2.500 por toneladas, pues podemos hacer cuentas y ver que tenemos una gran cantidad de dinero que por ahí podría estar funcionando. Como conclusión, bueno, los biocarbones activados, obtenidos a partir del sargazo en SPP, representan una opción viable para su aplicación en la generación y almacenamiento de energía debido a su alta área superficial, que puede ser hasta de alrededor de 2.800 metros cuadrados por gramo. Y además también se demostró que es un excelente precursor para la síntesis verde de nanopartículas, ya que produjo un tamaño de nanopartícula de platino entre 3 y 7 nanómetros. Y también, bueno, se obtuvieron nanopartículas de plata, de cobre, de oro, para otro tipo de aplicaciones. Y bueno, ya aquí nada más quería darle unos comerciales rápidos, que pues donde nosotros estamos ubicados, acá en la península de Yucatán, en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Por si quieren venir a hacer alguna, bueno, tenemos un posgrado, sé que ustedes también son de posgrado, pero podrían hacer alguna estancia. Tenemos villas estudiantiles, en donde tienen un costo de 2.000 pesos mensuales, incluye wifi, energía eléctrica, limpieza, y están a 100 metros de aquí, es muy cercano. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Sí se alcanza a ver ya? Sí, Sí. Ok. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira, otorga el presente reconocimiento a la doctora Beatriz Escobar Morales por su valiosa participación con la ponencia Transformación Sostenible del Sargazo en Materiales Funcionales Avanzados, llevado a cabo en el marco del Seminario Interno, Altamira, Tamaulipas, a 14 de mayo de 2026, y firma el doctor Rogelio Ortega Izaguirre, director del plantel. Muchísimas gracias. gracias.